placer verlo otra vez acá. Un honor para mí ser invitado por usted. Usted sabe que yo tengo una ignorancia invencible en economía, así que deberá hacer un esfuerzo para que lo logre entender. Pero empiezo de lo particular a lo general. Se conoció hoy el índice de precios al consumidor, bajó. ¿Se está domando a la inflación? El gobierno está enamorado de la baja de la tasa de inflación pensando que tienen un plan de estabilización. Y en realidad la inflación está bajando sin ninguna duda y va a seguir bajando, pero hay diferentes tipos de inercia que hacen que los programas exitosos, que es a ir a un dígito de inflación anual, usted necesita comunicar bien y sobre todo quebrar los diferentes tipos de inercias que hay. Así que está teniendo éxito en bajar, pero mi impresión es que se va a estabilizar en un número de 4 o 5 por mes, que es altísimo. Y bueno, ahí se verá si tiene razón el gobierno de creer que tiene un plan de estabilización o no. Yo pienso que se han hecho las medidas previas muy adecuadas, pero entramos en un segundo periodo. Es como si el paciente haya salido de terapia intensiva y entra en la sala general. Y claramente para ser un país macroeconómicamente estable y salir de la decadencia, necesitamos ser normales como el resto de los vecinos, que además tienen la misma clase política que tenemos nosotros. Claro, y muchos recursos naturales parecidos o inclemencias climáticas parecidas. No es que somos una rara avis en la región. En realidad tenemos más recursos naturales que el resto. No, nosotros somos el modelo de divergencia. O sea, cuando uno mira los países pobres, siempre tratan de converger hacia los países grandes porque hay más oportunidades, países desarrollados. Nosotros somos el modelo de divergencia. Mire, cuando usted mira, por ejemplo, dos indicadores elementales, si uno toma el PBI per cápita, el del 23 es 11% menor al del 2011. Nuestros vecinos es 16% mayor. Wow. O sea, 27 puntos de diferencia. Si usted toma, por ejemplo, algo muy elemental, que es cuánto se produce en términos de las personas ocupadas, nosotros hoy, que es una medida de productividad, producimos 14% menos que hace 12 años. Nuestros vecinos, Chile, Paraguay, Perú, Brasil, Uruguay, crecen 16% más, donde cada uno de nosotros trabajando produce. O sea, nosotros somos una excepción, por eso es muy difícil, tanto heterodoxia como ortodoxia, no estar de acuerdo con las ideas del presidente Milei, de que, bueno, hay que ser estables y hay que salir de la decadencia que es desesperante en términos de cómo está cayendo el nivel de vida del argentino, del residente promedio, digamos. Claro. Ahora, retomo algo que usted dijo. El gobierno se enamoró del programa o del bajar la inflación, iba teniendo éxito, pero no hay un plan de estabilización. En mi concepción, para quebrar la inercia, para ir a una inflación normal, hay que comunicar bien, hay que coordinar las expectativas, porque los grandes problemas que tienen los programas de altísima inflación, y 4 o 5% por mes es altísima inflación. Uno parece que compra. Yo digo, no, yo quiero 4%. Es alto de altísimo. Mire, ahí aparecen varias cosas que afectan la tasa de inflación. Primero, hay mucha gente que ajusta sus expectativas con relación a la inflación pasada. Y si viene cayendo, la inflación pasada es más grande que la actual y eso afecta el nivel de vida.
la tasa de inflación, perdón. Segundo problema es que la tasa de inflación, cuando uno tiene un gran desequilibrio en precios relativos, digamos, la luz en términos de carne, de leche, de papas, muy barata, usted tiene que subir el precio de la luz, pero en general los bienes no caen de precios nominales y por lo tanto al subir un precio relativo tenemos también inflación y además hemos tenido una fuerte licuación del gasto público y hay presiones sociales, presiones políticas para indexar. El problema de ser normal en términos de inflación es quebrar la indexación. Entonces, este es un programa que mantiene muchos de los tres variantes de la inercia y claramente viene siendo un suceso no solo en la inflación, sino en resolver muchos de los desequilibrios heredados. Pero mi pensamiento, digamos, hay mucha incertidumbre con relación al pasado y lo menos que puede ser un economista es humilde y no creer que tiene la bola de cristal. Mi pensamiento es que falta un plan de estabilidad en el sentido de que nos dé el golpe de ir de 4 o 5, porque tenemos la inflación o vamos a tener en mayo y junio una inflación como teníamos al principio del 23. Estamos luchando, estamos ganando, pero el partido no está terminado y necesita un refuerzo, digamos, el equipo. Usted, como buen economista, es un experto en ver lo que se hace más que lo que se dice, porque los políticos suelen tener un discurso y después en los hechos es otro. La dolarización, ¿usted cree que el gobierno sostiene el norte de la dolarización? Mire, la dolarización como sistema de llegar a una estabilización de precios puede ser una alternativa. Yo creo que no, que hoy las diferentes versiones que había de cómo conseguíamos las reservas para ir a dolarizar, ninguna tuvo resultado exitoso, no lo conseguimos en los dólares. Así que hoy me parece que el gobierno va y necesariamente tiene que definir el sistema cambiario y monetario, va a una competencia de moneda. Nosotros, de hecho, tenemos dos monedas, somos bimonetarios. Ahí el problema fundamental es que a ir a una competencia de moneda que usted pueda pagar y hacer todos los contratos en la moneda que usted quiera, en dólar o en pesos, usted necesita fortificar la moneda local. Si usted pone muy baja la tasa de interés por otras razones, usted desnivela el campo. El caso, por ejemplo, de Perú empezó con 70% de crédito y depósitos en dólares y 30 en soles, y hoy está exactamente al revés. O sea, la competencia de monedas fortificó la moneda local. Y yo creo que básicamente eso es lo que debe ser Argentina. Nosotros no vamos a cambiar de ser un país bimonetario, pero tenemos que tener moneda local, para lo cual tenemos que tener buenos fundamentos económicos, porque siendo bimonetario el tipo de cambio entre las dos monedas es crucial. Todos los días decidimos en qué queremos tener la moneda y en qué contrato queremos usar, qué moneda queremos usar para los contratos. Así que a mí me parece que la competencia de monedas todavía hoy, en lugar de ir hacia el camino de desdolarizar a Argentina, como hizo Perú y en menor medida Uruguay, es un camino que si dejamos la moneda local débil, claramente nos va a ir llevando al porcentaje de dolarización creciente y eso creo que es un error. A lo mejor, no lo sé, el gobierno piensa que la competencia de monedas es un paso previo a la dolarización. A mí me parece que ese es un error, pero puede ser la alternativa que el gobierno tenga en mente. ¿Lo consultan? No, no.
Yo solo he hablado con el presidente pidiéndole audiencias para gente importante de afuera. Y el presidente, la primera vez que hablé, le dijo, mire, la primera vez que voy a tutear a un presidente, el presidente en ese momento me dice, obvio, profesor, pero no tengo ningún contacto. Lamento, porque creo que un granito de arena podría ser, pero yo no he tenido ningún contacto con... Imagínese que lo llama después de esta entrevista y le dice, Miguel, ¿qué? Decime 3 líneas que ves de lo que... Algún presidente alguna vez le dijo, decime lo que estoy haciendo mal, si le dijera esto. Mire, yo tengo dudas, 5 dudas, digamos. Primero, la falta de un plan de estabilización. O sea, ir por el premio mayor que ser normal. Se va a enojar. Vio que se enoja cuando le dicen... Ese es el problema, es un poco, digamos... Además, hay un sesgo del presidente que lo que usted le dice, lo dice de la mejor buena voluntad. Yo deseo que tenga éxito, o sea, yo quiero ver a Argentina antes que me muera como iniciando un camino para salir a decadencia. Digamos, una Argentina normal en términos de crecimiento, de inversión, la productividad, va a llevar décadas. Yo exijo o espero que el presidente inicie el camino y que además, y eso sí lo puede hacer en su gobierno, haga macroeconómicamente estable Argentina. Así que yo tuerzo los dedos todos los días, sufro tener nietos fuera de Argentina gracias a la decadencia. Mire, claramente la primera... las experiencias del Real, del plan de estabilidad de Israel en el 85, la misma convertibilidad podrían ayudar. Mi segunda duda es la velocidad de la recuperación. Nosotros estamos tocando fondo, fue malo marzo, pero abril y mayo probablemente hemos dejado de caer, pero recordemos que marzo es 6% menor de lo que era la generación de valor agregado en octubre, así que ha sido duro. Qué decadencias persistentes. Sí. Yo creo que la reactivación va a ser más lenta, el salario probablemente ha dejado de caer, la masa salarial casi ha dejado de caer, que es empleo por salario. La inversión va a demorar. Nosotros ya salimos del 2002 con una situación parecida, pero salimos con exportaciones netas, o sea, exportaciones mucho mayores en cantidades que importaciones. Pero ahí vemos la tercera duda, que es lo que yo pienso que es un atraso cambiario. El presidente tiene razón para decir que en cada circunstancia el tipo de cambio de equilibrio es diferente. Y cierto, si usted hace un montón de cosas y es productivo, va a valorizar su moneda. Uno puede decir, mire, el 1900 que teníamos en junio de 2002, que era el precio de 3 y pico en pesos de hoy, es una exageración. También podíamos decir que la salida de convertibilidad, que en precios de hoy era un poquito menos de 700 pesos, también era un peso demasiado depreciado, Claro. perdón, demasiado apreciado, un dólar bajo, un peso apreciado. Pero la verdad es que nosotros necesitamos integrarnos al mundo, nosotros necesitamos una apertura económica de magnitud y usted no puede abrir la economía con un dólar muy barato, porque usted destruye el capital social, que es las empresas sustitutivas de importaciones que tienen que quebrar. Así que usted, para abrir la economía, que es absolutamente necesario para aumentar la productividad y salir de los números que vimos hace un rato, en las terribles comparaciones de divergencia, ya no con Australia, Canadá o Estados Unidos, que se estudiaba cuando yo estudié licenciatura en economía inicialmente, ahora con los vecinos, con los países que tienen nuestros mismos problemas y los han resuelto. Ahora me quedo pensando en esto, ¿no? La salida de la convertibilidad. A hoy el dólar sería 700 pesos, parece bajo.
La otra comparación que usted hizo sería 1900 y Así dice, es. usted es alto. Hay una banda entre medio, entre los 700 y los 1900. El promedio de los últimos 25 años da 1100 de hoy. 1100 de hoy. Uno puede decir, mire, el promedio no significa nada. Y la verdad es que el promedio depende de un montón de cosas. Yo no tengo duda que teniendo éxito en el largo plazo de salir de la decadencia, invertir y aumentar la productividad y el salario real y ser estables macroeconómicamente, vamos a tener un dólar barato. El problema es que lo vamos a tener barato como el de hoy, a 884. Lo vamos a tener cuando hagamos todo eso. Entiendo. Mientras tanto, mi opinión, otro de las dudas, hay que salir lo más rápido que se pueda del cepo, que traba un montón de cosas que nos pueden pasar positivamente en el futuro. Así que yo no tengo duda que el presidente tiene razón en decir que no hay que mirar la historia, no hay que mirar el promedio histórico. Lo que tengo duda es sobre el espacio temporal. El día que seamos estables macroeconómicamente y crezcamos a lo largo de nuestra tasa potencial de crecimiento, que claramente es muy alta, si nos hacemos normales, seguramente vamos a tener un peso apreciado si no nos vamos a la dolarización y seguimos teniendo bimonetariedad. Pero hoy no, hoy tenemos un atraso cambiario y claramente eso disminuye el efecto reactivante de la mejor productividad, la mejor competitividad de nuestras exportaciones. Ahora voy al cepo que usted trajo como cuarto tema, que me parece muy interesante. Otro debate que irrita un tanto al presidente. Pero mucho, no un tanto. Sí, se irrita mucho, ¿no? Mire, aparentemente, yo no he tenido contacto con él desde que fue elegido, fue un colaborador mío hace muchísimos años, como casi todos los macroeconomistas. En ese entonces era menos ideológico, menos religioso y menos irritativo. O sea, yo en casi 40 años que tiene el estudio he tenido dos intelectos brillantes, una economista que me mandó Daniel Heyman, que lamentablemente hizo en Oxford el PhD en economía del crimen, y no estoy diciendo que no sea importante, pero no. Y el otro fue Javier Milei, o sea, yo le daba papers a las 8 de la noche, al día siguiente los había leído y había visto en los papers más de lo que yo había visto. O sea, mira, a mí me lo dio, yo estaba buscando un economista heterodoxo, había encontrado un muy buen economista heterodoxo en la escuela de Roberto Frenkel, la cual yo aprecio muchísimo, y él me dijo, mire, el único que puede domar un ayudante que yo tengo es usted. Yo soy un economista muy exigente, o era cuando era más joven, y yo fracasé con Javier Milei. O sea, su capacidad analítica para entender teoría hace 17, 18 años no podía ser el puente para saber. Yo soy un economista pragmático, yo estudio teoría para tratar de entender un poco más el laberinto que es la economía argentina. No pura especulación teórica. Así es, pero desde ya tiene un coeficiente intelectual muy alto. Es el ministro de Economía, probablemente no sea un estadista, pero gasta mucho tiempo en economía y tiene problemas también, y mi última duda, de gestión. O sea, el Estado es absolutamente necesario y la sociedad es absolutamente necesaria. Usted tiene que tener un Estado más chico, pero mucho más eficiente, y a mí me parece que no hay avances en la reforma del Estado como a mí me gustaría, pero siempre de un lado uno está afuera, puede ver muchas menos cosas de quien está adentro. Total. Bueno, pero de estos últimos, de los 5 que mencionó, quiero profundizar en los 3. Gestión, cepo y el atraso cambiario.
pero no puedo bajar porque lo trajo acá. El cuento cuenta que se llevaba mal con todos los economistas en el estudio, que era muy difícil de carácter. Mire, yo nunca tuve problemas con él. Él era una persona en ese momento, hace mucho tiempo, que tenía dificultades con otras personas del estudio, que tenía un estudio más grande, pero algunos de los que han pasado también lo tuvieron, digamos, y pasaron casi todos. Iba a decir, si no todos, te pongamos un Bueno, casi. yo tuve mucha suerte en tener como colaboradores a Santangelo, a Seco, que estuvieron 6, 7 años, a Esper también, que estuvo ese mismo tiempo, en menor medida Melconian, Laspina, Todos. eh, bueno, no todos, que hoy son mis competencias, así que no he sido muy hábil. Pero no le hagamos propaganda, entonces. No, no, pero uno tiene que reconocer los méritos y además a mí me gusta la competencia, o sea, Claro. yo compito y trato de ganar con armas limpias, de ganarme a los clientes, digamos, ayudándolos con un granito de arena a tomar sus decisiones, nada Claro. más que lo que ¿Se hace un imaginó consultor. Miguel Ángel hace 15, 18 años que iba a ser presidente Milei? ¿Le pasaba esa fantasía? No, pero que iba a ser un muy buen economista, sí. Pero bueno, tuvo mucha suerte, o sea, la decadencia Claro. y la sociedad descubrió que la decadencia era en función del populismo y la corrupción de la anterior administración de los últimos 20 años, le generó una oportunidad, también ayudada por Sergio Massa, que pensó que el enemigo era otro. Y bueno, mire, desde el punto de vista del economista, es bárbaro porque cuando usted ve las luchas que los ministros de Economía, bien representados en el libro del Quinto Piso de Mm, Torre, la lucha que uno iba a tener, que tienen con el presidente que siempre quiere cosas políticas o otras cosas, el hecho de tener un ministro, un economista como presidente, sin duda es una gran ventaja. Yo siempre cuento a la audiencia cuando Grispun era ministro de Alfonsín, yo había venido hace poquito, había vuelto de Argentina, digamos, de la academia a la consultoría, y analizaba con él los papeles que un buen staff que tenía abajo ha sido, tenía Grispun, incluyendo Ricardo López Murphy, lo que le iba a presentar al fondo. Y ahí veía, lo llamaba Alfonsín y Alfonsín le decía, quiero 5 puntos del PBI para las cajas PAN. Y yo estaba delante hecho haciendo las grandes planillas, poné 0,5. O sea, claro, en general hoy eso no ocurre. El que toma las decisiones claro. hoy El es el presidente. presidente y eso es una gran ventaja para un país con la decadencia y la inestabilidad que tenemos. Es interesante esto, ¿no? Porque me parece, el sábado vi a la expresidenta de la Nación hablando por lo del padre Mujica y ella se preguntaba, yo no sé si lo creía o de verdad lo estaba actuando, decía, no entiendo cómo siguen apoyando a Milei. Y yo decía, es obvio que Milei se encontró con esta situación que lo favoreció, que fue el desastre de la última gestión, pero también las otras tres. Digo, Milei estuvo en el lugar indicado en el momento indicado, ¿no? Pero sin duda, y la sociedad mantiene una altísima imagen positiva a pesar de la caída del nivel de actividad, la caída del salario y todavía la alta inflación. Y claramente eso es un hándicap muy favorable al presidente. Siempre que no haga cuando con otros entrevistados usted ha visto que la parte política limita a lo que hay que hacer y por eso tuvimos lo que ha sido una gran decepción y que hace al resto del mundo mucho más temeroso con relación a Argentina, que fue la administración de Macri. Con Macri tuvimos una chance de ser normales. Y bueno, la imagen positiva y el asesoramiento de sobre todo 2 personas impidieron que se hicieran eso, porque Uno vino ayer. sin duda,
Sin duda, no tuve la suerte, lamentablemente. Usted va muy tarde y yo me levanto temprano y me acuesto temprano. Está muy bien, es un hombre sano, lo felicito, doctor Brodá, es un hombre, no digo, estamos hablando de Marcos Peña, ¿y la otra persona que habla de Durán Barba? Sí. O sea, ¿usted cree que Hoy Macri, sin duda, es una persona totalmente mejor capacitada para ser presidente de lo que fue en su gestión. sin Macri y esa decepción, ¿Milei no hubiera podido ser? Mire, a Milei le va a costar más atraer inversión por la decepción que fue Macri. Hoy Macri ha aprendido de la experiencia. Milei está haciendo un rápido proceso de aprendizaje y probablemente nos sorprenda y se convierta en un estadista. O sea, los problemas que Argentina tiene no solo son de economía, tenemos problemas serísimos en educación, en las reglas de juego, en la justicia, en el funcionamiento del Estado. O sea, pero claramente entre Cristina y Alberto, populistas, mentirosos, corruptos, y Javier Milei, hoy tenemos una esperanza. Y claramente eso es extraordinariamente positivo. Retomo algunas cosas para no dejarlas allí. Entre los 700 de la convertibilidad y los 1.900 de otra corrección, ¿el dólar debería, se atreve a decir en cuánto hoy debería estar el dólar? Mire, no debería estar, no deberíamos mantener el ajuste del dólar 2% por mes. Para que usted tenga una idea, aún con la baja la tasa de inflación, que va a seguir en mayo y junio, sobre todo si se demoran, infelizmente, los ajustes de las tarifas. Mire, nosotros vamos a tener en octubre el mismo tipo de cambio real que tuvimos el día 12 de diciembre, que devaluamos 118%. O sea, nos comimos 118%. Todo. En octubre al 2 nos comemos, estamos... Wow. Y claramente esto no es, en las condiciones actuales, lo mejor para Argentina. Ahora, por ejemplo, hay muy buenos economistas que dicen, bueno, tenemos que tener el dólar que tuvo Néstor Kirchner del 2003 al 2007, eso es 1.500 pesos de hoy. Y hay otros economistas que arruinaron la apertura económica del 78-79 que dice hay que seguir apreciando el peso y claramente agrandando el atraso cambiario. Esos son extremos que debemos evitar. No fue para el diablo con esa última opción. Enormemente. No hay forma de salir de la decadencia si no dejamos de ser un país cerrado. Y para abrir la economía tenemos que generar un dólar que permita a los productores locales de sustitutos de importación o de futuras importaciones ser competitivos. Para lo cual tenemos que hacer reforma tributaria, reforma de previsión social, reforma laboral. Mire, nosotros, el éxito de los 5 primeros meses es como haber entrado a la secundaria. Nosotros recién ahora empieza el programa de sacarnos de la decadencia y vamos a ir viendo, y por eso tenemos algunas dudas. Mi impresión es que este no es el tipo de cambio adecuado para acelerar la recuperación y para ir acortando los plazos de las reformas estructurales que tenemos que hacer para dejar de ser el modelo del mundo de lo que no hay que hacer. Claro. Cuarto de los temas, ¿se puede salir hoy del cepo? Usted dice, hay que salir lo más rápido posible. ¿Se podría hoy? Dicen los que lo rodean a Milei o los que charlan con Milei, que dice, si yo tuviera 16.000 millones de dólares en la vitrina del Central, salgo ya, pero hoy no los tengo. Yo no creo que sería... que la salida del cepo no está a la vuelta de la esquina. ¿Okay? Claramente tenemos que caminar hacia. ¿Okay?
Y claramente cuanto más atraso cambiario tenga, más riesgos voy a tener cuando tenga que liberalizar todo, Claro. sacar el impuesto país, que es un impuesto absolutamente distorsivo. Eh, pero bueno, mi impresión es que estamos lejos de algo que tenemos que hacer. Y probablemente deberíamos definir un programa cambiario y monetario al mismo tiempo una salida integral del cepo, aunque podemos ir lentamente eliminando controles. Esto no es un paso de hoy para mañana, es Claro. un proceso donde usted va también con prudencia probando cómo la eliminación de regulaciones y controles le permite seguir manteniendo brechas bajas, seguir manteniendo la enorme apreciación de los activos argentinos que han sido estos 5 meses del presidente Milei. La quinta cuestión que usted quiere plantear es el problema de gestión. ¿Está a la altura el equipo que lo rodea al presidente? Mire, sería arrogancia de mi parte poder juzgarlo. Yo me refiero a todo, no solo a la parte económica. Nosotros, con altísimo respeto y con el mayor deseo de que tenga éxito, el presidente llegó sin equipo y sin programa, ¿ok? O sea, llegó... Mi sugerencia hubiera sido, copiemos el programa que tenía Patricia Bullrich, que hacía un año, está bien, no se lleva bien con Melconian, que cambia Melconian, pero use extraordinarios economistas que trabajaron un año. Es un presidente que llegó sin reforma tributaria, sin reforma de previsión social, que es crucial para hacer permanente el ajuste transitorio fiscal que tenemos hoy. Y es un presidente que llegó a lo mejor demasiado influido por lobbies empresarios, sin un equipo. Ha tratado de armar su equipo, probablemente estemos en el proceso de que ese equipo está aprendiendo y hay muchos lugares de la administración pública sin haber sido completados. Y la verdad le digo, para abrir un negocio hoy tenemos la misma, una empresa, todavía tenemos las mismas problemas que teníamos con la superregulación antes. O sea, hay un problema de gestión, estoy seguro que el presidente lo tiene claro y que va a ir avanzando, pero obviamente llegó por la falla, por la decadencia que el Claro. populismo causó. Por el tren fantasma, yo siempre digo. Sí. Solo que el tren fantasma que está ahí tiene un límite también, o sea, el hándicap es el tren fantasma, ¿no? Bueno, mire, cuando uno le preguntan la prudencia de la sociedad, que todavía tiene más de 50%, uno dice no sé, porque no hay ejemplos de tan deterioro fuerte en el nivel de actividad y de salario y el mantenimiento de una imagen positiva sobre un ajuste absolutamente necesario que había que hacer, pero que duele en el bolsillo de todos. O sea, ojalá dure, pero que no se enamore el presidente de eso y haga la política económica en función de todos los días mirar la encuesta. Porque así nos ha ido muchas veces en el pasado. Esa fue la gran decepción, ¿no? Así es. Vio que se introdujeron artefactos, algunos por el propio presidente. ¿Este ajuste es más motosierra, más licuadora o más bicicleta, agregaron, que es patear para adelante? ¿Qué ve usted en este ajuste? Un poco de todo. Yo veo mirando para adelante, sobre todo, que obviamente al bajar la tasa de inflación, la caída real de algunas partidas del gasto no se van a dar. La indexación, por ejemplo, en jubilaciones, que obviamente produce una jubilación menor que la vieja fórmula, porque con bajar la tasa de inflación usted ajusta por una tasa de inflación mayor. Claramente creo que para adelante va a haber mucha menos, digamos, caída de salario, caída de gasto producto de la tasa de inflación, así que tiene que haber una reforma del Estado
y obviamente tiene que cumplirse todos los contratos. El daño que le hemos hecho en Argentina en pagar con bonos la generación de energía eléctrica o intentar pagar a hoy y el plan gas para estimular la producción es enorme, porque este es un gobierno absolutamente diferente que expone y quiere defender el derecho de propiedad, el hecho de que no cambien las reglas de juego. Bueno, hemos violado contratos. La necesidad tiene cara de hereje, sí, pero para no un gobierno que quiere cambiar 180 grados de lo que éramos a lo que deberíamos ser. Usted habló de necesidades que parecen obvias, insisto, hasta los que no entendemos nos damos cuenta, reforma impositiva, reforma previsional, reforma laboral. La ley bases, a mí me sorprende que hablen de reforma laboral porque lo que ha quedado es ¿hay alguna reforma laboral? Mire, la reforma laboral del Partido Radical, que no se caracteriza por ser antiestatista, era más profundo que la que quedó ahora. Pero también es un inicio de camino, tampoco se le puede pedir. Mire, cuando uno mira cómo se hizo normal, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, o sea, todos, los procesos son largos, hay resistencia a los cambios, usted tiene que pisar muchos callos. O sea, Arger, del punto de vista de salir de la decadencia y hacer las reformas para atraer inversión y aumentar la productividad, es un proceso de décadas. Por eso lo que le podemos pedir a este presidente es que inicie el camino. En estabilidad macro no. Usted necesita las dos cosas. Usted necesita la estabilidad macroeconómica, pero eso no es suficiente para crecer. Y necesita las reformas estructurales para crecer, pero también, si no tiene estabilidad macro, tampoco es suficiente. Usted necesita las dos cosas. Probablemente la estabilidad macro requiera una necesidad temporal menor que las reformas estructurales para copiar, ser igual al resto del mundo. Y le digo la verdad, visto la dotación de factores, incluyendo lo que queda del capital humano, porque mucho ha salido, mucho se ha ido, lo cual es terrible. Yo no sé cuál es la tasa potencial de crecimiento de Argentina cuando nos hagamos normales. Puede ser una tasa de crecimiento muy alta. Ahora, lo que no pongamos el dólar de hoy asumiendo lo que vamos a tener dentro de 10 o 20 años, nadie lo sabe. ¿Okay? Así que, de todas maneras, estamos mejor. El resto, además el resto de los ministros y los presidentes que cambiaron sus países están dispuestos a ayudar, porque nadie en el mundo entiende la decadencia de Argentina. O sea, la decadencia de Argentina es algo inexplicable para la mayoría de los analistas. Además, la voluntad. Pues una de las cosas que a mí me parece que nos va a servir es usar la experiencia de otros países y otras personas. Y cuando le preguntan a usted, emulo a Vargas Llosa en conversación en la catedral, que se pregunta cuándo se jodió el Perú. Cuando un cliente que usted los tiene y de muchísima jerarquía del exterior le dicen, Miguel Ángel, ¿cuándo se jodió la Argentina? Bueno, hay un paper reciente de Andrés Velasco, un gran ministro de Economía chileno y candidato a presidente del Partido Socialista, que menciona en el trabajo de hace una semana un paper de dos economistas, muy buenos economistas, Talvi y Sofía, no me acuerdo el nombre, uruguayos, que dice, se preguntan eso, ¿cuándo empezó el mojo para Argentina? Yo creo que hoy tenemos un acuerdo muy grande en la profesión sobre, no hay nadie que dude la decadencia, sea de donde sea, heterodoxo, ortodoxo o más profesional o independiente. Sobre cuándo empezó
en la academia hay mucha discusión. O sea, hay mucha gente seria que dice que empezó en los 30, hay mucha gente seria que, como mira el reciente paper de Levi Yezhati y Katz, que empezó en los 50, hay mucha gente que cree que empezó en el 75. Yo creo, Milei cree que empezó hace un siglo. Mire, yo personalmente creo que la decadencia empezó en los 50, pero claramente mis amigos piensan que empezó en los 75. Hoy la pregunta no es esa. O sea, estamos todos de acuerdo que estamos en decadencia. O sea, vamos para adelante. Vamos para adelante. Claramente los énfasis sobre las reformas van a depender un poco de qué causó, cuándo empezaron las causas. Pero hoy salgamos de esto porque esto es inédito. Uno en economía, cuando tiene que hacer pronósticos, trata de buscar experiencias de otros países que dice, bueno, usted no encuentra ningún país que se haya destruido a propósito por la calidad de sus políticas públicas como Argentina, excepto los que tuvieron guerra. O sea, no sabe de dónde abrevar, tiene que... Es tremendo. En estas horas que estamos viendo esta denuncia documentada de una manera potente sobre cómo se manejaban los comedores comunitarios, los dineros y demás, en donde digo, no solo había el apropiarse el dinero público, tercerizarlo de una manera inexplicable, obviamente sin rendición de cuentas ni controles, pero digo, hasta con una estructura de vejamen a los que las integraban, una estructura marcial, digo, personas que si no cumplían eran castigadas yendo a prestar servicios domésticos a casa de los organismos. Yo no sé cómo le impacta a usted como economista cuando lee esto. No. Primero me impacta directamente como ciudadano. Claro. O sea, como economista me muestra la falta de reforma del Estado. O sea, el Estado argentino es un laberinto con enormes ineficiencias. Nosotros necesitamos un Estado más chico, aunque es imposible llegar a la meta que se ha puesto el presidente de 25 puntos del PBI, lo que hoy es 42, 44, pero necesitamos un Estado más chico, pero sobre todo un Estado más eficiente. Cuando usted ve los programas de consolidación fiscal, o sea, de bajar el déficit, exitosos, el de Canadá en los 90, en el 2010 de Portugal, de España, luego el de Grecia, en todos hay una fuerte reforma del Estado. En el caso de Portugal, no hay ninguno que haya hecho 6 puntos del PBI, como hicimos nosotros primer trimestre contra primer trimestre del año. Nadie. Okay. Tiene razón ahí Milei cuando dice es el ajuste más grande de la historia. Sí, tiene razón. Pero todas las consolidaciones históricas tuvieron estas 3 características. Primero, un aumento sustancial del gasto público para ayudar al vulnerable. Segundo, todos tuvieron reforma del Estado. Mire el caso portugués. Caso de Portugal del 2010, el gasto en educación cayó 1,5 puntos del PBI. Ahora, los estudiantes portugueses mejoraron en todos los exámenes dentro de la Comunidad Europea. Lo mismo pasó con la salud. El problema no es el tamaño del Estado, el problema es la eficiencia del Estado. Usted puede ir ajustando, disminuyendo, eliminando el déficit fiscal, pero al mismo tiempo necesita ir mejorando la eficiencia y la productividad de ese Estado. Porque si no, creemos, como cree una parte marginal de la teoría económica, que es la escuela austríaca. Yo leí a los mentores del presidente por obligación. Ahora, a los que han sido sus mentores ideológicos, obviamente, Hayek sí, pero los demás no. O sea, estamos en manos de una parte mínima de lo que es la enseñanza de teoría económica de la escuela austríaca y la influencia ideológica del libertarismo, que claramente no es Chicago,
y de Alberto Venegas Lynch, que fue compañero mío, una extraordinaria persona, pero con influencias muy grandes sobre el presidente, influencias que llevan una parte extremista, que probablemente esa parte extremista lo hace ser una celebridad en el mundo. Yo no me acuerdo de ningún presidente que aparezca tanto en los diarios de Argentina en el resto del mundo, y que sea una celebridad entre los super ricos. Claro, Mi impresión es que el mundo hoy está en una situación donde cuando Fukuyama nos dijo que cayó el muro, que se había terminado, que había ganado el mercado libre y ganado la democracia liberal, eso no es así. Hoy el mundo no sabe cómo arreglar mercados y democracia liberal, por eso tenemos claro. tantos, y no sabe cómo distribuir, cómo empeora la distribución del ingreso con este régimen occidental, y genera distribuciones del ingreso enormemente desiguales. De los 7 mayores, las empresas que más valen en el mundo, 6 son tecnológicas. Y esas empresas tecnológicas, cuyos dueños o inventores ganan trillions por año, claramente ganan menos trillions porque el Estado las regula, y por eso el fascinamiento o el fascinio que tienen esa gente con Milei. Claro, que habla de Y claro, no, porque el sin Estado regulación, es sin... criminal, Pero me claramente. quedo con algo que dijo que quiero subrayar. Estos procesos exitosos de ajuste que se han consolidado tuvieron una asistencia a los más vulnerables inevitablemente. ¿La hay en la Argentina? Mire, algo han hecho en Argentina, pero menos que los exitosos. Digamos, en un paper del fondo hay más de 50 experiencias de intento de consolidación fiscal. Nunca hay ninguna exitosa duradera sin reforma del Estado y sin que inicialmente. Claro. También es cierto, como dice el presidente, que nunca hubo ninguno que hizo 6 puntos de ajuste en un año. ¿Okay? Bueno, también los países siempre hacen consolidación fiscal después de tener problemas. La herencia que se recibió fue de una magnitud que probablemente exigía este ejemplo mundial. Pero ahora estamos en el segundo tiempo. Claro, ahora para adelante. ¿Cuánto le duele que dijo usted que algunos nietos suyos hayan ido? Bueno, a mí me duele personalmente, pero no es solo por mis nietos. Usted encuentra argentinos exitosos en toda parte del mundo. O sea, nosotros con otros economistas habíamos intentado entrar en contacto y entramos en contacto con 10 talentos que Argentina tiene en ciencias sociales y especialmente en economía, y se los llevamos al presidente de turno. Venían gratis, digo. Júntenlo cada 2 meses y díganle qué miran ustedes. ¿Qué ven? Claro. Nunca nadie lo llamó. O sea, Argentina está corriendo contra el reloj. Tiene todavía el bonus demográfico, o sea que la gente en edad de trabajo con relación a la población todavía está creciendo, pero tenemos una emigración de talento enorme. Ahora, muchos de ellos, a diferencia de otras inmigraciones, los argentinos que están en el exterior ven La Nación Plus, claramente permanecen, y eso da la posibilidad o la probabilidad de que si nos hacemos normales, muchos de ellos vuelvan. Ahora, mire, yo siempre cuento una historia reciente, en el estudio mío, pero lamentablemente no trabajando para mí, hay 6 o 7 personas que hacen ciencia de datos, de inteligencia artificial para mi hijo que vive en Estados Unidos. Cuando
el jefe de ellos vuelve, el que los supervisa, que es un graduado de Chicago, muy inteligente. Hace 6 meses, 8 meses antes de irse me vino a saludar y me dice, le tengo que hacer una pregunta. Estos economistas y especialistas están justo atrás de mi escritorio. Dice, atrás hay muchos como estos. Y yo le digo, mire, no lo sé, porque yo entiendo el 10% de lo que hacen ustedes, pero en otra disciplina sí. Dice, mire, yo gano $750.000 al año. Hay 2 de atrás que son mejores que yo y ganan $3.500 por mes. Wow. Entonces el tipo estaba preocupado por su trabajo. O sea, Argentina todavía desactas de San Andrés, de Ditela, aunque yo he participado en algunos del proceso selectivo, aún los mejores de San Andrés y Ditela, los que dirigen las carreras, provienen de exactas, de la UBA, que claramente todavía mantiene, y también en otras facultades, pero de todas maneras, o sea, el desperdicio que es la generación. El talento. Mire, no les puedo explicar, pero es un hecho. Lo es en general usted, pero en particular es muy respetuoso por la figura del presidente. Apelando a ese respeto, entra por ahí Javier Milei, el viejo jefe, viejo con respeto. Colaborador, no jefe. ¿Qué le dice personalmente hoy, si se entrase hoy el presidente? Mire, que vea más las experiencias de los países que se hicieron normales, que utilice las reformas del Estado que ha habido en otros países intensamente, que tenga menos miedo a las ideas corporativas. Mire, un presidente, yo estuve una sola vez con Obama, así que, pero que era un gran intelecto, un presidente tiene 10, 15 cosas o problemas que decidir por día. ¿Qué hace un presidente? Escucha a los que más saben en cualquiera de las disciplinas, independiente de su ideología, después hace un resumen, pregunta y toma la decisión. O sea, el presidente es una gran aspiradora de conocimientos, de cosas que él no conoce y él tiene que evaluar. O sea, necesita tener neuronas muy ágiles y poco ideologizadas, ¿okay? Porque usted necesita tomar decisiones mirando el hecho, no ex ante, porque la escuela libertaria dice tal cosa para decirlo, pero claramente cualquier esfuerzo vale la pena porque hoy tenemos una chance de salir de la decadencia. Nada menos. Usted sabe que es una pregunta clásica de este programa, que en realidad es una gran excusa. Estos estupendos minutos, voy a hacer algo que no se hace, que es elogiar el encuentro. Cada vez que me encuentro aprendo un montón, pero en el día de hoy ha sido un día especialmente clarividente con su generosidad. Pero yo llego al final y siempre pregunto lo mismo. ¿Nos morimos y qué pasa, doctor Brodán? Creo que hay Dios, pero dudo muchas veces, y me gustaría tener más fe. Y que hay otra vida y que las almas gemelas o la discusión intelectual, que claramente produce un enorme placer, se puede combinar, pero la verdad en este momento lo dudo. Lamentablemente me gustaría tener más fe. Sabe que es súper interesante lo que dice, ¿no? Porque me pasa parecido, pero creo que la duda lo mantiene especialmente lúcido y demandante de más conocimiento. Creo que la duda es un gran combustible. Mire, la curiosidad es importante en nuestra profesión. Yo tengo un respeto intelectual por los periodistas. Hay periodistas que usan intensamente sus neuronas, inclusive usted, y yo tengo respeto. O sea,
La verdad es que me parece que la curiosidad del periodista también es un motor para mí. Yo quiero entender lo que pasa y es tan difícil lo que pasa y la mente puede llegar a ver un espacio tan chiquito de todas las complejidades que el motor de la duda y la curiosidad es fenomenal y ahí entre los economistas profesionales y los periodistas tenemos áreas en común. Total. Ha sido un verdadero placer recibirlos. Gracias. No, gracias por la invitación. Por favor. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a la joya. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Ya empezó el hot sale en Cabanag. Aprovechá para decirle a tu cuerpo lo que tenés que hacer, que es descansar mejor en los colchones que vos merecés y sobre todo con esos somier de altísima calidad a precios irresistibles. Además, tenés cuotas sin interés, entrega sin cargo en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, entrega express en productos seleccionados y mucho más. Y escucha bien, usando el cupón MÁSHOT, escribilo así, MÁSHOT, M-A-S-H-O, esto es más caliente, podés tener todos los descuentos que no esperabas, descuentos adicionales en diferentes modelos según el día de la semana. Entra ya mismo a la web de Cabanag y entérate de todo. Hasta mañana tenés tiempo, mirá. Un colchón, mil sensaciones. Cabanag, la calidad de Chacolchón. Cabanag, colchones y somiers.